Pues de más de una semana de que no nos hemos estado encontrando por medio de este su programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, bueno, iniciamos un nuevo programa que espero que les guste y que está hecho en base a unos aspectos que son muy comunes en el día de hoy y que cuando son tratados eh, de acuerdo a lo que el propio Evangelio nos está advirtiendo al respecto, produce un cierto escozor en aquellos que o no conocen los aspectos que le vamos a compartir de acuerdo a las escrituras, o sencillamente se han ido tras la búsqueda de aspectos nuevos, más modernos, según ellos, que les hace sentir más realizados en el sentido en que están escuchando aquello que estas personas que se autoidentifican muchos como creyentes, y de hecho muchos de ellos lo son, eh, señalan que le es más grato. Nos introduciremos en un mundo relativo a la vida cristiana, que, como ya dije, resulta un poco molesto, pues las palabras que el Evangelio encierra está contradiciendo o se contradice con aquellas que el mundo nos muestra y al cual muchos no les interesa abandonar y buscan entonces una iglesia y un evangelio que se acomode a esta nueva visión del mundo basado en la prosperidad y del gozo terrenal. El Señor describe un hecho conocido como el rico y Lázaro, unos prósperos, como evidente es el rico, y el otro pobre y sufriente como Lázaro. Recordemos que mientras el rico hacía banquete con sus amigos, Lázaro se encontraba a la puerta de la casa del rico y él ansiaba poder probar, aunque fuesen las sobras que caían de la mesa o que sobraban de la mesa de este hombre rico. Pues bien, entonces, con base a este ejemplo, allí se nos muestra algunos elementos que nos permiten a nosotros poder identificar que la búsqueda, como lo hizo el rico en la historia de Lázaro, que estaba imbuido o desesperado o simplemente estaba dedicado a hacer de su riqueza un elemento que le permitiese satisfacer su propia felicidad y que hoy día muchos cristianos solo buscan eso. Ahora, cuando hablamos al respecto, muchas de estas personas que buscan la prosperidad o que de alguna manera la han conseguido, cosa que nos alegramos y eso les hace felices, dicen que aquellos que predicamos el Evangelio, advirtiendo sobre los peligros de la prosperidad, somos o son aquellos que no han podido gozar de la bendición del Señor y que por lo tanto su fe no es la suficientemente poderosa para que el Señor entonces se digne a entregarles como a ellos, por su gran fe, signo de prosperidad y de felicidad terrenal y de una salud física a toda prueba. Entonces el rico en el ejemplo conoce la realidad cruenta del infierno en la donde está,
no solo por el hecho de ser un hombre rico, sino más bien porque en su afán de riqueza y búsqueda de prosperidad, la cual encontró y gozó, le apartó de todo aquello que Dios realmente quiere y ha establecido para los creyentes en nuestra relación con Él mientras nos encontramos viviendo en esta tierra. El Señor, en el ejemplo de el rico y Lázaro, por medio del llamado Padre Abraham, le expone la razón de su condición. Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo, se refiere en este caso al rico, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este, es decir, el pobre, el Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado. Pensemos que este tormento se debe al descuido que este rico tuvo de todo aquello que Dios esperaba de todo, de todos nosotros, ricos y pobres, grandes y pequeños. Si nos preguntamos cuáles son los aspectos más importantes en la conducta de todo cristiano creyente convertido, bueno, la respuesta rápida que se nos debe venir a la mente es de que son muchos los aspectos y doctrinas que están insertas en las escrituras y estas, para poder conocerlas, entonces debemos buscar y se encuentran, como ya dije, en las escrituras, las cuales debemos escudriñar. Escudriñar significa eh, examinar con mucho cuidado cada uno de los aspectos que aparecen allí en las escrituras y que a nosotros nos deben llevar a conducirnos en la vida, ya sea que gocemos de riquezas o de pobreza. Pero en el caso del rico del ejemplo de Lázaro, el afán por la prosperidad y por los bienes materiales con los que gozaba no le dejaba espacio para poder entonces actuar de acuerdo a lo que Dios esperaba para todo tipo de hombre, independiente si es rico o no es rico. Esto es una gran verdad. La lectura y estudio de los evangelios es una tarea que como un mandato de Dios o divino debemos todos los creyentes realizar personalmente, haciendo, y es muy conveniente, una oración previa destinada a pedirle a nuestro Dios que nos entregue sabiduría y entendimiento por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros para poder entender a cabalidad el mensaje evangélico. Primera de Corintios 6:19. Eh, Estaremos nombrando algunos pasajes bíblicos que ratifican aquello que estamos diciendo y no lo leeremos solamente algunos estrictamente necesarios porque de lo contrario se alargaría demasiado el programa y usted puede, por medio de su propio evangelio o Biblia, leer y constatar que aquello que le estamos exponiendo está de acuerdo con las escrituras. Preguntémonos por qué deberíamos hacer tal trabajo cuando hoy cada vez más, es decir, ese trabajo de escudriñar las escrituras, cuando cada vez son más los líderes carismáticos existentes en las iglesias
Y aquí debemos entenderlo, entender el concepto de carismático como aquellos hombres y mujeres simpáticos, comprensivos, modernizados y actualizados con los nuevos tiempos, cool, que que no tienen problema para dejar de lado los evangelios o interpretarlos y acomodarlos a su auditorio. Es decir, estos hombres eh, con una simpatía, muchos de ellos o la gran mayoría son falsos maestros, convencen a un auditorio muy cómodo que no quiere leer ni estudiar y menos escudriñar las escrituras. Así encontramos, como ya dije, muchos falsos apóstoles y profetas iluminados. Los dicen haber recibido unción especial de Dios por medio del Espíritu Santo. Y en un rango más alto, también hoy día tenemos hombres y que se autoperciben como ángeles y arcángeles, como al más puro estilo del pensamiento LGTB. Debemos señalar que tal orden en los gobiernos de las asambleas locales no aparecen en las escrituras ni fueron practicados en la época apostólica, por lo que no están en las escrituras, ni podemos encontrar tal cosa como se describe en la historia teológica de los primeros siglos de la era cristiana. O sea, allí tampoco existen registros que se nos diga que habían, aparte de los 12, con las mismas características, o sea, apóstoles de oficio, nuevos apóstoles, profetas, eh, bueno, y lo que nosotros acabamos de enumerar, ángeles y arcángeles. Cuando los hombres de Dios o siervos del Señor, movidos por su obligación de advertir sobre los falsos de esos ministerios y doctrinas señaladas, que más que instituciones bíblicas son en verdad sectas gobernadas ideológicamente por estos líderes carismáticos, entonces nos encontramos que estamos chocando con las voluntades de sus miembros, los cuales aún reconocen en estos líderes una autoridad divina para interpretar el Evangelio que no poseen, pero que ellos le reconocen y lo hacen de acuerdo a todo aquello que a sus fieles les agrada personalmente, pero no teniendo en cuenta con respecto a las iglesias y asambleas locales, para nuestros tiempos, todo aquello que debería funcionar de acuerdo con los evangelios o las escrituras. Es decir, siguen una interpretación propia que se aparta de aquello establecido por el Señor a través del Espíritu Santo y quedó escrito en las escrituras. No podemos medir o pensar que las iglesias que el Señor desea que formemos y consecuentemente digamos que han logrado éxito son solo aquellas grandes o mega iglesias que poseen miles e incluso millones de seguidores en todo el mundo y aquellas que son pequeñas. Pensamos que como se han apartado de la ruta bíblica, entonces el Señor les ha castigado con un reducido grupo de fieles. Es decir, ellos piensan que aquellas iglesias más pequeñas
que no pueden compararse con aquellas grandes megas iglesias donde hacen show y una gran cantidad de actividades que trae cautivado a una gran cantidad de personas. Eso ha sido posible mediante la fe que ellos poseen y al liderazgo de estos hombres y mujeres carismáticos. Y por el contrario, aquellas iglesias que presentan 30, 40, 50, 100 o 200 miembros, son aquellas iglesias que no son o no están bendecidas por el Señor. Eso piensan ellos. ¿Cómo entonces podemos medir si una congregación está en el camino correcto, trazado por el Señor en su palabra? Al respecto podemos decir que un parámetro para afirmar que una congregación está siendo obediente para alabar al Señor es de acuerdo a que si ella en su interior, por medio de cada una de sus actividades, las relaciones o comunión entre los hermanos son realmente significativas, edificantes, de acuerdo con las Escrituras. Primera de Juan 1, versículos 6 y 7. Y vamos a leer, por ser relevante. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se da cuenta que en una iglesia donde existe comunión, o sea, un contacto real con base al Evangelio para la edificación, la consolación y el conocimiento de la doctrina, donde se disipula, donde se disciplina, donde se edifica, son aquellas iglesias que sus líderes pueden conocer a cada uno de sus miembros. ¿Piensan ustedes que en una iglesia donde se juntan 5.000 o 10.000 o está llena en un estadio? ¿Creen ustedes que estos hombres carismáticos podrán conocer cada uno de ellos y practicar aquello que el Señor nos manda? A hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice las Escrituras. La iglesia como institución divina es aquella organización en la que los creyentes se reúnen y existe entre ellos una verdadera experiencia de transmisión de un conocimiento significativo del Señor Jesucristo y de su palabra. Se realizan aquí verdaderos procesos de discipulado de los nuevos miembros y de crecimiento y edificación espiritual y en el conocimiento del Evangelio de los hermanos antiguos. También se practica una relación de verdadero amor filial, todo lo cual no se puede hacer, como ya dijimos, una realidad en aquellos que no asisten, por ejemplo, y dicen que mejor se quedan en su casa, pues son muchos los que piensan que no es necesario asistir a una iglesia, pues ven en sus miembros actitudes muy similares a las del mundo, en especial en aquellas mega iglesias que practican desórdenes y actividades alejadas de la piedad y de la debida y obligatoria reverencia y respeto y sano temor que se le debe al Señor y que están más preocupados de la recolección de los diezmos y de que sus líderes puedan gozar cada vez más por medio de estos diezmos
de una gran prosperidad. Una iglesia cristiana verdadera no es aquella que se adapta a la cultura o a los nuevos tiempos, pensando que la prédica debe dejar lugar a la entretención, a principios psicológicos y a ritmos modernos que mueven masas enloquecidas o extasiadas, aduciendo a una manifestación especial del Espíritu Santo, contraviniendo o desconociendo lo expresado en Juan 16, versículos 13 al 15, que nos señala el objetivo central de la obra del Espíritu Santo en la iglesia y en el creyente. Toda iglesia que sea bíblica, su centro de interés es la predicación de Cristo, según Lucas 5:32, y también según Hechos 4:12. Dice así, Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De allí entonces que la prédica de la obra de Cristo en la cruz es esencialísima al interior de las iglesias y que no puede ser abandonada en pos de la búsqueda de una prosperidad. Aunque predicar esta verdad y mandato divino haga ver a nuestra iglesia como una institución antigua, conservadora y alejada de los nuevos tiempos, pues no debemos olvidar que su palabra es inmutable e inerrante. Esta actitud de los miembros de una iglesia bíblica provoca molestias y rechazos en aquellos que ven un modelo de iglesia acomodado a los intereses de los hombres y mujeres que viven en esta modernidad mucho más abierta y que se autodenominan como iglesias cool o carismáticas. Una iglesia bíblica, por el contrario, enfrenta y no se acomoda a una cultura mundana o un modo de vida similar, por ejemplo, a los LGTB, al aborto, a una libre convivencia entre los jóvenes, al sexo libre, etcétera. Se debe llamar a estas personas al arrepentimiento y a adaptarnos y a obedecer a lo establecido en las Escrituras o palabra de Dios, aunque ésta en la iglesia caiga mal, no debemos renunciar. Sabemos también que otra característica que poseemos todos los cristianos verdaderos es que somos sujetos a que en nuestra vida estaremos muchas veces bajo sufrimiento por causa del Evangelio y nuestra fe, y esto es inevitable desde el momento mismo en que somos creyentes verdaderos y nos identificamos con nuestro Salvador, que ha sido aborrecido por el mundo y que le llevó a la cruz. Lea usted Juan 15:18, Juan 16:4, Juan 13:16 y Juan 15:20. Recordamos que cuando en Romanos 8:28 se nos dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, fin de la cita, no significa que solo viviremos en un mundo de prosperidad garantizado por Dios, dependiendo del tamaño y prueba de nuestra fe. En la práctica esto significa que tendremos momentos de tribulaciones y a veces muy grandes y prolongadas, como así también momentos de gozo
y ello es de acuerdo al propósito y voluntad soberana del Señor para cada uno de nosotros, los creyentes verdaderos y sinceros. Ahora bien, ¿con base a qué características o principios básicos bíblicos debe girar nuestra actividad como iglesia? Explicaremos y citaremos sin leer varios versículos bíblicos a los cuales usted podrá consultar cuáles son los principios bíblicos básicos fundamentales de una iglesia reformada con base a una ortodoxia de sana doctrina bíblica, es decir, una iglesia protestante bíblica reformada con base a una ortodoxia de sana doctrina bíblica. La ortodoxia es se entiende aquí como una verdad basada exclusivamente en la aplicación del Evangelio. Uno, creemos que el hombre, genéricamente hablando, es decir, hombre y mujer, es una persona dominada por el pecado, el cual está en su naturaleza, heredada por medio del pecado original o adánico, por lo cual se ve todo hombre imposibilitado a buscar por sí solo a Dios, como también al Evangelio, sin que actúe el Espíritu Santo en él. Es decir, el hombre es capaz de acercarse a Dios y a el entendimiento del Evangelio mediante la obra del Espíritu Santo que el Señor nos ha enviado para que nosotros podamos conocer todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Usted puede comprobar esto en las siguientes citas. Romanos 3:10 al 12, Efesios 2:1, Jeremías 17:9, Segunda de Timoteo 2, del 25 y 26. Segunda característica, Dios estableció en su soberanía desde la eternidad para que aquellos individuos, es decir, nosotros, por medio de la fe en Cristo o por, o por, perdón, o por, no por obras, de acuerdo a su voluntad y propósito, fueran salvos. Es decir, la salvación no es por obra, sino que es por fe. Usted puede leer esto o confirmarlo en Efesios 1, 4 y 5, en Romanos 9, 11, en Juan 15 y 16, en Timoteo 2, 25 y 26, en Segunda de Timoteo 1, 9, en Hechos 13, 48 y Romanos 8, 29 y 30. Tercero, el Señor Jesucristo murió por todos aquellos, o por todos nosotros, que por fe creímos y le recibimos como Salvador, y su muerte de cruz garantiza esa condición de salvos, según lo establecido por Dios desde el principio de la creación. Vea usted Juan 10:14, Mateo 1:21, Efesios 5:25, Juan 17:9, Hebreos 9:28 e Isaías 53:11. Cuarta característica, la gracia establecida por Dios y por medio de la obra del Espíritu Santo en el pecador, por medio de la cual el Señor llama eficazmente al pecador al arrepentimiento y fe en Cristo crucificado,
produciéndose así entonces el nuevo nacimiento y la salvación como producto de la obra del Señor por medio de su Espíritu en nosotros, pues Él pone tanto el querer como el hacer. Lea usted Juan 6:37, Juan 6:44, Hechos 16:14, Romanos 8:30, Segunda de Corintios 4:6, Ezequiel 36, 26 y 27. Quinta característica y última con respecto a lo que somos los hombres pecadores que asistimos a una iglesia y con base a estas características nosotros nos convertimos y pasamos de muerte a vida. Quinta característica, los verdaderos creyentes que participan en la comunión en estas iglesias y que han sido llamados por Dios y que le han recibido, perseveran en la fe. No son dominados por alguna forma de pecado, pues Dios les preserva y por lo tanto viven y disfrutan del conocimiento de que su salvación no se pierde y disfrutará entonces del gozo de su eterna salvación. Se puede confirmarlo en Juan 10:28 y 29 en Filipenses 1:6, Romanos 8:38 y 39, Primera de Pedro 1:5, en Hebreos 7:25, Jeremías 32:40 y Primera de Juan 2:19. Queridos hermanos, no debemos olvidar que mientras estemos en este cuerpo de pecado y en este mundo caído y pecaminoso, el creyente puede y de ello experimentará momentos de gran felicidad, como también muchos momentos de sufrimiento, ya sea por una enfermedad física repentina o permanente, o ser objeto de la maldad de otro ser humano que desde su rencor estará dispuesto a siempre a contribuir a que usted no sea feliz y a su sufrimiento, aun cuando esa persona se autoidentifique voluntariamente como cristiana. Es decir, nosotros los creyentes no solamente podremos gozar en un momento de prosperidad y felicidad, sino que también podemos gozar de una gran cantidad de tribulaciones. El propio Señor Jesucristo señala que nosotros no somos más que su Maestro y Él sufrió una gran cantidad de tribulaciones estando su tiempo en que convivió con los hombres en su obra de redención. Formará entonces parte de nosotros la felicidad y la desdicha, la compañía de seres amados, como también la soledad, la bondad y la maldad. Todo ello es común tanto para el impío, es decir, al no creyente, como también para el cristiano. Los cristianos sabemos que debemos arrepentirnos de corazón cuando cometemos una falta o pecado y que debemos obedecer a las escrituras cuando nos manda. Aquí leeremos un pasaje de Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquello, perdón, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, es decir, el día que el Señor venga por nosotros, pero que se establezca en el tribunal de Cristo. Por lo tanto, no es sano ni bueno que usted se quede en casa solo. Busquemos pues una iglesia o asamblea local para ser no solo obedientes al Señor, sino que también buscar el conocimiento de su palabra.
y la comunión con nuestros hermanos en Cristo. Al terminar esta prédica, está destinada a usted, querido creyente y también inconverso que me está escuchando. Deseamos que la paz del Dios el Padre y la de su Hijo Jesucristo por medio de su Santo Espíritu sea con usted y con todos nosotros. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo y quien les habla, nuestro amigo y anfitrión Julio Siem, le solicita que si este mensaje le ha sido de utilidad y de bendición, lo comparta. Que si usted ha encontrado que muchas de las palabras descritas y habladas en este programa le han incomodado, bueno, medite al respecto. Piense que en el mundo en que vivimos, no siempre debemos buscar nuestra propia conveniencia, aunque si bien es cierto, es algo intrínseco en el ser humano, podemos hacer eso sin dejar hacer lo otro que es acercarnos al Señor, recibir con gozo aquellas ricas bendiciones y al mismo tiempo dar gracias al Señor, no solamente por los tiempos buenos, sino que también por aquellos tiempos malos, porque aún en aquellos tiempos malos, el Señor tiene un propósito para usted y tiene un propósito para mí. Será hasta un próximo programa. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, este es su programa, le dice hasta una próxima oportunidad. Muy luego, si quiere usted, suscríbase y podrá ingresar a nuestra plataforma, donde tenemos ya una friolera de casi 140 programas similares a este, en los cuales usted podrá edificarse y acercarse cada día más al Señor. Medite sobre aquello que ha escuchado y lea las Escrituras. Piense que el Señor desea que usted sea un hombre obediente y ponga su corazón en Cristo, porque nosotros no solamente podemos hablar de labios, sino que debemos demostrar que le amamos y como le amamos le obedecemos y como le amamos actuamos y como le amamos también amamos a nuestro prójimo, que el rencor y la maldad a nada conducen. Yo escuchaba un testimonio de una mujer a través de la red que decía muy despechada que voy a hacer todo lo posible para que otra mujer, que según ella le había quitado su amor o su pololo, sea infeliz todos los días de la vida. U otra que señalaba de que aquel hombre al cual ella no había podido mantener a su lado, si no estaba a su lado, le haría la vida imposible. Eso es una maldad, son pensamientos de carácter rencoroso y muy diabólico que usted debe ser capaz de abandonar porque el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo y eso es sin condiciones. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.